14 almas silenciadas, 124 futuros en suspenso, desvanecidos en el agua y el barro, más de 7.600 hogares abandonados a la furia de la naturaleza. Estos no son solo números, son el eco de la tragedia que el supertifón Ragasa, el más poderoso del planeta en 2025, grabó a fuego en la memoria de Taiwán. Su génesis tuvo lugar en las aguas cálidas del Océano Pacífico, donde la energía acumulada durante meses dio a luz a un monstruo meteorológico. Los satélites lo observaban con una mezcla de fascinación y pavor, una espiral perfecta, un ojo sereno que ocultaba vientos de una violencia casi inconcebible. Fue clasificado, sin dudarlo, como un supertifón, la categoría más alta, la advertencia más grave. Mientras Ragasa avanzaba majestuosamente por el mar de Filipinas y el mar de China Meridional, su inmenso campo de vientos y lluvias actuaba como una red de arrastre. No necesitaba tocar tierra para sembrar el caos. Su periferia, su simple presencia a cientos de kilómetros, fue suficiente. El objetivo de su ira indirecta fue la costa este de Taiwán, una región de belleza sobrecogedora donde las montañas encuentran con el mar y donde la geografía misma se convierte en una trampa mortal. El condado de Hualien, conocido por sus parques nacionales y sus acantilados de mármol, se convirtió en el epicentro del desastre. Durante horas interminables, las bandas de lluvia exteriores del tifón azotaron la región. No era una lluvia normal, era un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que borraba el paisaje. Los pluviómetros comenzaron una escalada frenética, sus mediciones desafiaban la lógica, 100 milímetros, 200, 400, hasta alcanzar la cifra apocalíptica de 600 milímetros. 600, para ponerlo en perspectiva, es el equivalente a 60 centímetros de agua cayendo sobre cada metro cuadrado de tierra. Es como si un río entero se hubiera volcado desde el cielo, sin pausa, durante un día y una noche. La tierra, ya castigada, no pudo soportar más. Las laderas de las montañas, saturadas hasta el punto de la licuefacción, comenzaron a ceder. Primero fueron pequeños deslizamientos, avisos premonitorios que la naturaleza enviaba. Árboles centenarios se deslizaban por las colinas como si fueran simples palillos. Pero la verdadera catástrofe se estaba gestando en silencio en un punto crítico que nadie vigilaba de cerca. Un corrimiento de tierras masivo, ocurrido días o semanas antes, había creado una presa natural, un lago improvisado que contenía decenas de millones de toneladas de agua de lluvia y escombros. Era una bomba de tiempo hídrica esperando la presión final para detonar. Y esa presión llegó. Poco antes del amanecer del 24 de septiembre de 2025, la presa cedió. No fue una fisura, fue un colapso total. Una pared de agua, barro, rocas y árboles arrancados de raíz se precipitó montaña abajo con la fuerza de una explosión. Su destino, el tranquilo municipio de Guangfu. La ola, un tsunami de interior, arrasó todo a su paso. No dio tiempo a alarmas, ni a sirenas, ni a gritos. El puente Mataán, una estructura de hormigón y acero que conectaba comunidades, fue el primero en caer. Se partió por la mitad y fue engullido por el torrente como si fuera de juguete. Los coches que esperaban el amanecer en las calles fueron arrastrados y convertidos en ataúdes de metal. Las casas más cercanas al río simplemente dejaron de existir. Sus cimientos fueron arrancados, sus paredes disueltas en el torrente furioso. El agua no solo inundó, destruyó, pulverizó, borró. Para cuando los primeros equipos de rescate intentaron llegar, el paisaje era irreconocible. Las carreteras habían desaparecido, convertidas en ríos caudalosos. Los puentes ya no estaban. Unos 260 supervivientes quedaron completamente aislados, atrapados en islas improvisadas de tierra firme, observando con impotencia cómo el mundo que conocían se ahogaba. El ejército fue movilizado de inmediato, pero su avance era una lucha titánica contra la propia geografía. Cada metro ganado era una victoria. El balance oficial comenzó a dibujarse con una frialdad que helaba la sangre. 14 fallecidos confirmados. Pero esa cifra era solo el prólogo. 124 personas desaparecidas. Una cifra terrible, suspendida en la incertidumbre. La mayoría de ellos, residentes de Guangfu, sorprendidos en sus camas mientras la montaña se les venía encima. Y más de 7.600 evacuados, personas que lo habían
habían perdido todo en cuestión de minutos, cuyos hogares ahora yacían bajo una espesa capa de lodo. Ragasa nunca tocó tierra en Taiwán, pero su sombra fue suficiente para desatar el infierno. Y ahora, el testimonio de una jefa de los equipos de rescate. Su voz es diferente, es precisa, controlada. Intenta reprimir la emoción para aferrarse a los hechos. Es la voz de quien debe encontrar orden en medio del caos absoluto. Recibimos la alerta a las 4:15 horas. El informe inicial era confuso, colapso estructural masivo en el área de Guangzhou. No sabíamos la magnitud. Cuando nuestro primer helicóptero sobrevoló la zona al amanecer, el piloto se quedó en silencio por radio durante casi un minuto. Luego solo dijo, el pueblo ya no está. Nuestra prioridad era el puente Matayán. Sabíamos que era la principal vía de evacuación y acceso. Al llegar, confirmamos que había sido completamente destruido. Establecimos un puesto de mando en la orilla sur. La situación era abrumadora. El agua seguía bajando con una fuerza tremenda, arrastrando vehículos y restos de edificios. Identificamos a un grupo de aproximadamente 80 personas atrapadas en el tejado de una escuela. Estaban a unos 200 metros, pero la corriente hacía imposible cualquier intento de rescate por barco. La orden fue clara: asegurar a los supervivientes aislados y esperar a que el nivel del agua bajara. A las 9:42 horas realizamos la primera evacuación aérea. Un niño con hipotermia severa. Su madre se negaba a soltarlo. Tuvimos que subirlos a los dos juntos. Sus ojos. No había pánico en sus ojos, solo un vacío absoluto, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El principal desafío no es solo el agua, es el lodo. Es denso, pesado, impredecible. Cada vez que introducimos una sonda, rezamos para no encontrar nada. Y cada vez que la sonda detecta algo, el corazón se detiene, porque sabes que, debajo de metros de este fango frío, estás a punto de encontrar a la esposa de alguien, al hijo de alguien, al padre de alguien. No estás desenterrando un cuerpo, estás desenterrando el mundo entero de una familia. Cuando el agua se retira, no devuelve lo que ha robado. En su lugar, deja un paisaje de pesadilla, un mundo pintado en una sola tonalidad, el gris del lodo y la desesperación. El aire espeso huele a humedad, a descomposición, a la tristeza de la tierra mojada. El silencio es el protagonista, un silencio antinatural, profundo, solo roto por el zumbido de un generador lejano o el llanto ahogado de alguien que acaba de reconocer un objeto familiar entre los escombros. Ya no hay pájaros, ya no hay tráfico, ya no hay vida, solo el eco de lo que fue. Bajo los pies, el suelo es una trampa pegajosa. Cada paso es un esfuerzo, y con cada paso, el lodo revela un fragmento de una vida interrumpida. Una muñeca con la cara sucia, mirando al cielo con sus ojos de plástico. Un marco de fotos familiar. El cristal roto pero la sonrisa de una boda aún intacta. Un zapato solitario esperando un pie que nunca volverá. Estos no son escombros, son las últimas palabras, los últimos vestigios de historias humanas borradas en un instante. Y en medio de esta desolación monumental surgen imágenes de un humanismo desgarrador. Vemos a un padre cavando con sus propias manos en el lugar donde antes estaba la habitación de su hijo. Sus uñas rotas, su rostro cubierto de barro y lágrimas, negándose a aceptar lo imposible. Vemos a dos extraños, dos supervivientes que no se conocían antes del amanecer, compartiendo la última botella de agua limpia, su gesto de solidaridad un faro de luz en una oscuridad casi total. La magnitud de la destrucción es tan vasta que parece obra de un dios enfurecido. Sin embargo, los actos de bondad son tan pequeños, tan íntimos, tan humanos. Y es en ese contraste bruto donde reside la verdadera esencia de la tragedia. La furia indiscriminada de la naturaleza frente a la resistencia obstinada del espíritu humano. Aquí, en este valle de la muerte, todas las jerarquías sociales se han disuelto. El rico y el pobre, el joven y el anciano, todos son iguales. Todos son supervivientes cubiertos del mismo lodo, todos buscan a sus seres queridos con la misma angustia, todos miran al cielo y se hacen la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nosotros? En solo unas horas, siglos de construcción, de cultura, de comunidad, han sido reducidos a su estado más primigenio, polvo, agua y memoria. Y uno se pregunta, ¿qué es una civilización sino una fina capa de orden sobre un caos siempre latente, esperando su momento para reclamarlo todo? La historia del supertifón Ragasa y la destrucción de Guangzhou no es un hecho aislado, es un capítulo más en el largo y a menudo doloroso diálogo entre la humanidad y el planeta que habitamos.
Si miramos atrás, a través de los anales de la historia, vemos el mismo patrón repetirse una y otra vez. Ya sea la furia del suelo que se abre en Haití, la cólera del océano que engulle la costa de Indenille o la ira del cielo que inunda Nueva Orleans. La naturaleza siempre nos recuerda su poder y nuestra fragilidad. Estas catástrofes no son solo tragedias humanas, son lecciones. Son mensajes escritos con la tinta del viento y el agua. Nos preguntan, ¿estamos escuchando? ¿O nuestra arrogancia nos hace creer que podemos erigir puentes y ciudades sin tener en cuenta las fuerzas primigenias que nos rodean? El lago Barrera que colapsó en Walden no fue creado en un día. Fue el resultado de cambios sutiles de una tierra que se debilitaba lentamente, enviando señales que no supimos o no quisimos leer. La tragedia de Taiwán no es solo la historia de un tifón, es la historia de una herida geológica que se infectó con el agua de un cielo enfurecido. Los ecos de Walden, de sus 14 muertos y sus 124 desaparecidos, no son solo para el pasado, son una profecía. Nos obligan a mirar hacia el futuro con humildad. Nos recuerdan que nuestro planeta es un organismo vivo, dinámico y a veces violento, y que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para entenderlo, respetarlo y adaptarnos a él. En medio de las ruinas y el barro, siempre resurge la misma capacidad humana, la resiliencia. La gente de Walden reconstruirá, sanarán, recordarán, pero quizás la pregunta más importante que debemos hacernos todos es, ¿aprenderemos? ¿O estamos condenados a que la próxima generación di nuestros nombres en una lista similar a esta? La lista de tragedias de la naturaleza aún no tiene un punto final. La siguiente línea, el siguiente nombre, el siguiente lugar, se escribe con las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar cada día. La Tierra tiene toda la paciencia del tiempo, nosotros, no tanto.